Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a aprender a cómo animar o cómo crear esta animación de bandera. Vamos a utilizar un par de ejemplos de físicas y vamos a utilizar lo que sería la dinámica de Claude, que ya viene ya por defecto en el programa. Vamos a aplicar un par de trucos para que podamos lograr en lo que vendría siendo esta animación y cómo colocar, por ejemplo, símbolos, iconos, banderas, etcétera. De paso, entonces, para poder explicar un poquito de cómo quedamos con este entorno. Bien, lo primero que vamos a hacer es que yo voy a crear un archivo nuevo en este lado. Ok, entonces una vez que ya tengamos entonces ya mi entorno nuevo de esta manera, voy a apretar Shift A y voy a apretar en plano y veremos que tengo, bueno, mi plano ya por defecto, que es el de toda la vida. Voy a estirarlo de la siguiente manera. Voy a apretar S y X por 2 y S y Y por 4. De esta forma es un poquito más rectangular. Voy a escalarlo un poquito menos de esta manera. Algo más o menos me funciona así. Y ahora voy a rotarlo, ok, con R y Y con 90 grados de esta forma, para entonces tener nuestro rectángulo mirando de frente de esta manera. Voy a crearle entonces un control A en escala y voy a apretar con Tab y con control R para entonces crearle estas subdivisiones usando el scroll del ratón de esta manera. Voy a hacer lo mismo ahora en el eje horizontal con el scroll del ratón, control R, y de esta manera tendríamos la subdivisión así por esta forma. Entonces, para nosotros entonces crear esta dinámica, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy aquí a la opción de trazos, de bordes, y voy a apretar Alt y clic izquierdo para seleccionar todos los trazos, por ejemplo, de este lado, de esta manera. Y entonces cuando ya tenga seleccionado estos trazos, me voy aquí a grupos, donde dice Vertex Groups, voy a procurar donde dice más, y voy a seleccionar, por ejemplo, borde. Voy a escribirle el nombre borde, o pueden dejarlo así en grupo, y voy a darle a la opción de asignar. Ya tendríamos entonces asignado nuestro grupo, en donde nosotros vamos a poder crear como que cuando coloquemos el efecto de Claude, esto va a quedar fijo y lo demás va a ser movible, como vimos en el ejemplo. Bien, lo que voy a hacer lo siguiente ahora es que me voy aquí en el apartado que dice físicas, y donde dice Claude voy a activar la opción, me voy a ir hasta abajo del todo, y donde dice shape voy a darle donde dice pin, donde dice borde, de esta manera. Y si yo aprieto control, pues vamos a ver que, bueno, en efecto se empieza a aplicar la física y vemos que el borde vertical de este lado está fijo, y lo demás, pues bueno, empieza a crear esta especie de efecto de ropa, de tela, de esta manera. Obviamente todavía faltándole ciertos atributos que nosotros vamos a necesitar. Voy a reiniciar nuevamente mi tiempo de trabajo. Recuerden que siempre pueden ir guardando el archivo, siempre es muy importante. Y ahora voy a crearle un par de dinámicas, por ejemplo donde dice collisions, voy a darle donde dice self collision, cosa que la tela no se sobrepase en sí misma y crea una especie de borde mucho más exacto. Y entonces ya todos los demás valores ya serían secundarios. Entonces ya tendríamos de momento nuestra bandera. Lo que voy a hacer ahora es que voy a apretar nuevamente espacio para que se reproduzca la animación. Y ahora vemos que, bueno, que ahora ya no se traspasa a sí misma, sino que ahora la respeta lo que son los valores del borde. Pero aquí todavía tenemos un dilema. No está haciendo la ondulación como si hubiera brisa o hubiera una especie de entorno que creara la ondulación que nosotros necesitamos para una bandera. Entonces, para nosotros hacer esto, me voy a apretar Shift A, y donde dice fuerzas de entorno, me voy a ir a la parte donde dice Wind. Esto es el que va a determinar qué querramos nosotros para entonces aplicar esa fuerza. Por ejemplo, vemos que aquí tengo una flecha. Esta es la que nos indica la fuerza si le damos clic izquierdo. Y entonces ya si apretamos G o apretamos R podemos rotarla y todo lo demás. Aquí, por ejemplo, si yo quiero que la cornisa esté de este lado, es decir, que esta es la parte fija y yo quiero que ondule hacia la derecha, lo único que vamos a hacer es que vamos a rotar en lo que es la dirección, ¿no? De esta manera. Voy a apretar R y X de esta forma en un ángulo de menos 90 grados, de esta forma.
Y ahora voy a apretar entonces fuerza. Con esta fuerza voy a darle un valor, por ejemplo, de 100. Puedo escribirlo aquí o puedo utilizar la flechita como ustedes quieran. Voy a escribir exactamente 100 y entonces voy a moverlo hacia atrás. Aquí muy importante, no importa si lo rotemos o lo colocamos de posición, la brisa siempre va a ser unidireccional, no va a importar la posición. Si yo aprieto espacio, vamos a ver cómo se aplica. Veremos que bueno, en efecto no hace mucho, de hecho casi no pareciera como si hubiera viento. Así que aquí voy a darle un valor más alto, tal vez 500 de esta forma. Ok, vamos que le damos play. Y aquí, bueno, aquí ahora sí empieza a tener un poquito más de relevancia, pero todavía le falta detalle. Ok, voy a darle un valor tal vez de 1800. Vamos a exagerarlo bastante. Vamos a ver qué tal resulta. Ahora sí empieza a tener, ahora sí, vemos que la brisa está empezando a crear ese efecto sobre nuestra tela. Y ahora vemos que la cornisa queda fija. Y vemos que aquí, bueno, la bandera empieza a tener ya ese tipo de animación que nosotros queremos de esta forma. Aquí es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, si vemos que aquí se renderiza un poquito lento, es porque obviamente las subdivisiones son bastantitas. Si ustedes quieren experimentar con un poquito menos de trazos, pueden hacerlo aplicando de subdivisiones. Ok, una vez que ya tengamos, pues bueno, nuestro plano ya establecido, vamos ahora a crearle un par de valores más a viento. A mí no me gusta que tenerlo así, pues vemos que tiene un sinfín hasta allá lejos. Voy a escalarlo en S y Y de esta manera. Esto no va a afectar en nada, cuando digo en nada me refiero en nada va a afectar lo que es el viento. Vemos que si yo doy play no va a afectar en nada, es decir, va a ser exactamente lo mismo como si lo hubiera dejado como antes. Pero a mí me gusta tenerlo así porque así siento que puedo verlo más visualmente. Ahora bien, si yo quisiera que el viento girara hacia, por ejemplo, hacia acá más hacia la X, la bandera va a obedecer ese patrón. En otras palabras, ustedes tienen el control de la dirección y la rotación de nuestro viento. De esta manera podemos ver que bueno, en efecto ya tengo entonces ya ese control establecido. Y por ende obviamente ya todos estos valores ustedes pueden ir jugando un poquito con esta física. Ahora bien, aquí voy a darle en flow, voy a darle 10 y en noise voy a darle un valor de 5 para que se vea que la bandera es un poquito más natural y tenga una especie de ondulación un poquito más creíble. Ok, una vez que ya tengamos ya entonces nuestra bandera animada, vamos a proceder ahora solamente ahora a colocarle lo que vendría siendo el UV editing, es decir, los valores, por ejemplo, de una bandera real. Lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo material. Ok, voy a apretar entonces aquí en Shift A, Imagine Texture, en Color, y voy a buscar ahora entonces donde yo tengo lo que sería la textura. Por ejemplo, tengo la bandera aquí de Panamá, de este lado, y entonces ya apretamos Control T sobre la textura, abrimos una nueva ventana, y entonces en UV Editing, ok, aquí sería solamente cuestión nada más de seleccionar que querramos nosotros, ¿no? De esta forma voy a apretar U en Unwrap, en Project From View, y aquí ya pues bueno, ustedes van a ir más o menos de esta manera. Ya tendrían pues ya su bandera de esta forma, así escalada. Algo más o menos, es algo más o menos así. Ya tendría pues bueno nuestra bandera ya entonces con su textura y lo que vendría siendo pues bueno la animación de esta forma. Todos los trucos y dinámicas que ustedes quieran lo pueden aplicar de la misma forma como lo acabo de mostrar. Pero si por ejemplo ustedes quieren renderizar que esto parezca más una tela que solamente una superficie, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una cámara de este lado. Por ejemplo, vamos a colocarla más o menos por aquí. Si yo le doy play de este lado, más o menos una visual, algo como esto, ok.
Entonces, para colocar mi bandera, recuerden que solo tienen, bueno, si quieren hacerlo real, yo voy a crear entonces un cilindro. Ese cilindro voy a darle una altura considerable, voy a escalarlo de esta forma, algo más o menos por aquí. Ok, una cornisa de este lado. Voy a darle un auto shade smooth. Aquí pues bueno, lo dejo exactamente tal y como está, de esta manera. Voy a crearle, por ejemplo, para que sea un poquito más creíble, un cubo. Este cubo lo voy a escalar en el eje de esta manera para crear entonces este efecto. Aquí lo voy a escalar de lateral. Aquí, entonces ya tendríamos ya la animación en secuencia más correcta. Y ahora vamos a aplicar entonces en la cámara, de esta manera, si yo renderizo en Cycles, que es mi forma de renderizado favorito para este tipo de animación, voy a aplicarle, por ejemplo, un entorno por defecto. Vamos a ver esta, por ejemplo. Quiero ver la opacidad de mi entorno. Si yo voy aquí a texturas, me voy a la opción que dice en Transmission, voy a darle un valor de 0. Veremos que aquí, bueno, que pareciera como si la bandera fuera semi-transparente. Yo no quiero que sea tan transparente, así que le voy a dar un valor de 0.4. Perdón por el ruido de fondo, es mi gato. Entonces veremos que ahora sí tengo la bandera un poquito más creíble. Vamos a volver a renderizarla para verla a continuación. Aquí vamos a ver. Vamos a echarle un vistazo más de cerca. Voy a quitarle un poquito de roughness, que es una tela, así que no necesita roughness de esta forma. Si yo le aplico un poco más de transmisión, veremos que la tela se transparenta un poquito de esta forma. Si vamos a aplicarle una iluminación en la parte de atrás, más o menos, para que se note. Aquí la iluminación ya la tengo atrás, de este lado. Y ahora sí tengo, pues bueno, lo que sería la transparencia. Ahí podemos ver que la iluminación afecta un poquito lo que es la tela en la parte de atrás. Vemos que aquí el azul está un poquito más claro. Aquí la transmisión ustedes pueden ir jugando. No me gusta dejarla mucho en transition porque el render demoraría un poquito más. Pero bueno, aquí sería más o menos de esta manera. Y ya tendríamos entonces ya nuestra bandera de esta forma. Y con eso sería entonces todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado el tutorial. Recuerden, cualquier consulta déjenlo en la caja de comentarios. Saludos y nos vemos entonces en el siguiente video, chicos. Cuídense. Hasta pronto.